Seguimos en directo aquí en Para Todos Lados. Muchos profesionales en el sector de la docencia se preguntan a día de hoy qué efectos tienen los castigos sobre los niños y los adolescentes. Es normal que nos surjan dudas sobre qué es lo mejor para la educación de nuestros hijos y cómo debemos actuar frente a un comportamiento inadecuado. En el amplio campo de la educación, cada centro posee sus propias normas establecidas para llevar a cabo un castigo o una llamada de atención. ¿Tenéis los deberes hechos? No. ¿No tenéis los deberes hechos? Os voy a tener que poner un negativo. En el Colegio Pureza de María de Sant Cugat, los alumnos que no hacen los deberes reciben un punto negativo, una llamada de atención por no cumplir con sus obligaciones. Los más despistados que alargan el recreo o que llegan tarde a clase pueden ser sancionados o castigados en el pasillo. Pero, ¿cómo influyen las sanciones? Las sanciones a veces influyen porque a veces se dan cuenta de, por ejemplo, un caso muy concreto que nos pasó hace un par de años. Un alumno que le costaba mucho porque estaba un poco perdido en clase y tenía bastantes faltas contra la convivencia y estuvo ayudando a los pequeños y descubrió que podía hacer algo en bien de los demás. Le cambió la vida. El hacer reflexionar y aprender son los objetivos de estas sanciones que tratan de mejorar la convivencia entre los alumnos. Entre ellas encontramos el trabajo en beneficio a la comunidad escolar, donde son los propios alumnos castigados los que realizan actividades, como recoger papeles, limpiar cubiertos en la cocina o, el más habitual, ayudar a los más pequeños en el patio. Saber si un castigo es esencial para educar es un tema que cada centro escolar puede decidir y, por lo tanto, aplicarlo según su criterio. El castigo en sí mismo no tiene por qué ser educativo y siempre va como a reparar el mal ocasionado. Y además lo acompañamos siempre de una reflexión por parte del alumno. Hablamos con él e intentamos que reconozca que se ha equivocado y que ha perjudicado, ya digo, a él mismo o a la comunidad. Y muchas veces incluso lo acompañamos de un profesor diferente del tutor que le hace un seguimiento. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿se puede educar sin castigar? Si entiendes castigo como algo peyorativo, hay que educar sin castigar. Pero si tú entiendes ese castigo como una sanción, como una reparación al mal causado, pues sí, porque desde el momento que entendemos que existe el bien y existe el mal, hay que hacerles caer en la cuenta que hay cosas de las que hacen que están mal. Corregir estas acciones mediante una sanción es primordial para que el alumno aprenda desde bien pequeño, eso sí, adaptado a sus edades. Dependiendo de la edad que tiene el alumno, se da una sanción u otra. Entre más pequeños, la sanción es un simple aviso y un caer en la cuenta en el momento. Nunca esperamos mucho tiempo. Una vez avanzan las edades, ya son un poco más mayores en primaria y tienen más conciencia de lo que está bien y lo que está mal, la sanción puede ser un poco mayor. Otros métodos, como privar el recreo o dejar al niño sin actividades físicas, no están del todo bien considerados en este ámbito, ya que el ejercicio es importante para desarrollar su sociabilidad. No es buen método el privar a los niños del recreo, porque es un tiempo que ellos necesitan para jugar, para saltar y principalmente para relacionarse con los demás. No solemos privarlos del recreo, excepto en casos excepcionales. Parece que desde siempre en la educación el castigo y la disciplina van unidos, pero no todos los docentes comparten esta teoría. La buena organización y orden deben de ser suficientes para formar con éxito a nuestros futuros jóvenes. En este amplio mar de dudas donde cada maestrillo tiene su librillo, nos interesamos en saber qué es lo mejor para nuestros hijos y cómo dárselo. Pero mientras tanto, que vayan para clase. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Rafael Robles, es profesor de Educación Secundaria del IES Damaso Alonso de Puerto Llano y aparte de en España ha sido profesor en varios países, en Irán, en Estados Unidos, en China, en la República Checa. Tiene diversas publicaciones, entre ellas el libro Leer el Quijote en Teherán y otras sobre asuntos educativos y tecnologías aplicadas a la educación. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor. Bien hallado, gracias. Saludamos también a Francisco Allén, es profesor de Educación Secundaria en el IES Radio Exterior de Alicante y creador de la web de recursos educativos, profesor de Historia, Geografía y Arte. Bienvenido al programa. Hola. Y por último saludamos a José Miguel Campo, que es secretario general del Colegio Profesional de la Educación de Madrid, además de jefe de estudios del IES Diego Velázquez, de Torrelodones.
tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, la disciplina es un problema colateral importante y muy necesaria en la educación, pero que se identifique la disciplina con el castigo, sobre todo en el ambiente escolar, es más polémico, es más delicado. ¿Puede existir disciplina sin castigo? Sería la primera pregunta para nuestros invitados. Por ejemplo, profesor Ayón. Pues yo creo que no, porque el castigo es lo que se va a encontrar el alumno cuando tenga que enfrentarse a su vida normal en la sociedad. Y al educar lo que estamos le estamos entrenando para que practique y que consiga los mejores resultados posibles en la vida más allá del centro educativo. El castigo existe fuera del centro educativo y por lo tanto es bueno que esté dentro. Ahora lo que hay que preguntarse es cómo tiene que ser ese castigo y de qué forma hay que aplicarlo, claro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Cuestiones como el castigo, la disciplina, están teñidas de algo peyorativo y en muchas ocasiones influidos por este políticamente correcto que muchas veces nos invade, tememos utilizarlo. Pero es que vivimos en un mundo para el que estamos preparando a nuestros chicos y en muchas ocasiones tal vez no tengamos que pensar en si las cosas son bien o mal, sino que convivimos, somos muchos, hay normas de educación y en esas normas de educación también están los límites y muchas veces es educar a los chavales para entender dónde están esos límites. Cuanto antes se preparen para esa vida en sociedad será mejor y será preventivo y seguramente habrá que utilizar menos castigos. Entonces, yo creo que lo políticamente correcto hoy es ser políticamente incorrecto. Es decir, el castigo es malo y punto. No hay que castigar, no hay que identificar la disciplina con el castigo en los institutos. Es cierto que en la vida van a sufrir castigos reales, se les va a despedir de los trabajos, van a sufrir un jefe maligno, etcétera. Pero un centro educativo tiene que educar con mayúsculas. Un profesor tiene que hacer uso de la retórica, de la oratoria, de la poética, eso que decía nuestro gran filósofo Averroes, y el castigo, la coerción, dedicarla al enemigo, como el propio filósofo decía. O sea, que el tema no es el qué, sino cómo. ¿Cómo? ¿No? Creo que tiene razón Marta, es el cómo se hace, cómo se pone en práctica esa disciplina. Si se corrige una actitud que hay que corregir sin castigar, ese es el ideal, que es difícil, sí, pero hay ideas buenas. Entonces, ¿cómo educar sin castigar? ¿Cómo educar sin parecer duro o sin ser, podemos decir, autoritario? ¿Cómo encontrar esa fórmula? En esto la actitud del profesor es la clave. O sea, el profesor puede crear el ambiente propicio para evitar el castigo. En muchos casos, no en todos los casos. Hay casos en los que ni siquiera, utilizando todas las estrategias que tenemos en nuestra mano, podemos evitar el castigo, casos de conflicto grave, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el conflicto, que es el que luego generan los castigos, ese conflicto, uno, se puede prevenir poniendo los medios necesarios, utilizando una serie de estrategias. Y dos, una vez que viene, se puede utilizar como otra manifestación más del proceso de aprendizaje. Es decir, el afrontar ese conflicto va a ser un ejemplo para todos los alumnos de cómo hay que afrontar un conflicto de una manera diplomática y constructiva, ¿no? Y esos medios y estrategias corresponden al profesor, al bagaje del profesor, a lo que son las normas de cada escuela. Efectivamente, como se ha dicho en la entrada, cada escuela tiene sus normas, pero también esas normas tienen que tener en cuenta los derechos de los alumnos a la hora de aplicarlas. Efectivamente, si entendemos castigo y utilizamos la palabra castigo, yo también prefiero la palabra corregir un comportamiento, educar, y desde luego tiene que partir de ese diálogo con los alumnos. Yo creo que en la mayoría de los casos hay que también entender qué entendemos por autoridad o pensar qué entendemos por autoridad. Yo no entiendo la autoridad como algo coercitivo, basado en el miedo, sino en el respeto de los alumnos al profesor, del profesor a los alumnos, entender que es un aprendizaje mutuo el que se está dando en el aula. Los alumnos respetan a un profesor que domina su materia, que domina la forma de comunicar su materia, que no solamente hay que ser un excelente profesor sino también comunicarlo. Y en la mayoría de los casos, los que trabajamos en equipos directivos y nos toca ser en muchos casos el malo de la película,
nos damos cuenta o nos paramos a pensar por qué en las clases de determinado profesor nunca hay ningún conflicto y nunca hay que tomar ningún tipo de medida correctiva o de corrección y en otros casos sí. En muchos casos el problema está también en el manejo del aula, de la pedagogía, la metodología que se utiliza. Los alumnos, desde luego, son los mejores expertos en docencia, porque llevan muchos años viendo a profesores, comparándolos, y lo más obvio es decir, el alumno respeta a aquel profesor que se entrega y que trabaja más, y los alumnos tienen una especial capacidad para detectar al profesor que a lo mejor se quiere escaquear. No siempre es así, pero es una de las razones. La autoridad, por muchas leyes que hagan, ahora los políticos se llenan la boca con que autoridad, una ley de autoridad para el profesor, eso no sirve absolutamente para nada. La autoridad se la gana el profesor respetando a los alumnos, entregándose a ellos, trabajando duro. Nuestro oficio de profesor es muy complicado, atendiendo a aquellos alumnos que son más conflictivos. Hay unas razones para esa conflictividad, familiares, económicas. Entonces, crear un plan, ir con ellos por las tardes, un poquito antes por las mañanas. Es decir, nuestro oficio es pura vocación. Y eso de coger a un alumno y expulsarlo es como coger a un enfermo del hospital y echarle porque no se puede curar la enfermedad o cualquier cosa de estas. Sí. Rafael, usted es profesor, o si te puedo tutear, por eres supuesto, profesor de filosofía, José Miguel es profesor de historia, Francisco es profesor también de historia. Cada maestrillo tiene su librillo, podríamos decir, ¿no? Pero en tu caso has enseñado en otros países, en otros lugares, ¿no? La disciplina, la corrección, ¿no? La autoridad, son temas universales. ¿Cómo se resolvía eso en otros países? Bueno, yo el otro día vi al ministro Wert en la televisión que estaba por China y yo me eché a temblar. Porque si ha ido a China a estudiar el sistema educativo chino, pues allí la disciplina pues es muy distinta a la que se puede aplicar en España. Allí se fomentan valores como la sumisión, la obediencia, el espíritu crítico brilla por su ausencia. Entonces, esa es una de las diferencias. En Estados Unidos, pues quizá la enseñanza es mucho más abierta. Eso sí, hay más recursos económicos en la educación y hay un experto exclusivamente dedicado a casos complicados, a los castigos o atender esas personas que presentan más problemas. Desde luego, lo que yo conocí en los institutos de Estados Unidos no es eso de expulsarles, no, se les tiene todo el día en el instituto haciendo unas tareas con un profesor asignado en ese caso, que es lo que debería haber en España. Es más rentable económicamente para España coger un profesor particular por cada alumno conflictivo que tener ciudadanos delincuentes o que luego vayan a ser auténticos problemas sociales. Entonces, bueno, el dinero no se puede quitar de la educación porque estamos condenados entonces a tener una sociedad nefasta. A un futuro bastante complicado, ¿no? Desde luego, y ya estamos empezando a ver cosas. Cada vez hay más delincuencia y probablemente tenga que ver con esta labor que desde el ámbito educativo no sabemos o no queremos solucionar. Volviendo al concepto del castigo, en el reportaje hemos visto que el tipo de sanciones estaban adaptadas a la edad, en este caso de los niños, de los alumnos. La conducta de los más pequeños, evidentemente nada tiene que ver con la de los adolescentes. Entonces nos preguntamos cómo se puede corregir a un niño de infantil y de primaria sin necesidad de llegar al castigo. Pues se emplean unos procedimientos que van escalonadamente, ¿no? Y como decían antes, cada maestro tiene su librillo y cada uno emplea los que no solamente que mejor funcionen objetivamente, sino los que mejor se adapten a su propia personalidad. Puede ser que haya un procedimiento que funcione con un profesor y otro que el mismo procedimiento no funcione con otro. Entonces, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en la educación secundaria y ahí se suele seguir la penalización en la nota, poniéndole un negativo que luego repercuta en la nota. Puede ir acompañado de un castigo en el recreo. Si eso no es suficiente, se pasa al contacto con los padres, que es el siguiente paso, y ahí suelen solucionarse casi todos los problemas. Y el problema es que si mediante la penalización en la nota, hablando solo de castigos, y si no hay colaboración por parte de los padres, la situación se complica, claro. La situación se complica porque un alumno que pueda ser... un conflicto puntual, eso no es ningún problema, porque de hecho en la edad es lo que corresponde, es natural en la edad ese tipo de conflictos, pero unos conflictos que se hacen permanentes, ahí es donde se plantea el debate de se expulsa o no se expulsa. Un alumno que podríamos llamarlo un objetor respecto al estudio, que abandona totalmente cualquier intención de aprobar ni de estudiar, no quiere esforzarse nada. Tampoco cuentas con el apoyo de los padres. Los padres no están contigo. Lo mantienes en clase, boicoteándote la clase
impidiendo que el resto de sus compañeros puedan ejercer su derecho o mantener su derecho a la educación. Además, si lo mantienes en clase, le estás mandando un mensaje negativo, le estás diciendo que llega un punto en el cual el castigo ya no puede ir a más. O sea, ya da igual que haga lo que haga, que ya no se puede castigar más. Entonces, la línea va por lo que dice Rafael. Es decir, esta persona no puede estar junto con los otros en este momento. Pero no tiene por qué, eso no tiene nada que ver con que echarle de la escuela, no. Tiene que seguir escolarizado. Esta persona necesita un tratamiento individualizado. No tiene que estar con los otros, pero sí que tiene que tratársele de manera específica. Eso es lo que se hace en mi centro. El que no puede convivir en clase con otros compañeros, se está en jefatura de estudios, se le manda una tarea y ahí está desde las 8:30 hasta las 2:30. Profesor Campo, como jefe de estudios del instituto. Todas estas cuestiones que se ponen sobre la mesa nos pasan a cada uno de nosotros en el día a día. En mi centro intentamos recurrir siempre al diálogo con el alumno, a intentar razonar por qué ha sucedido lo que ha sucedido, pero también a indagar qué hay detrás, porque en muchísimas ocasiones nos damos cuenta, y si indagas un poco llegas a la conclusión que lo que ha sucedido es bastante poco para lo que podría suceder en función de las vidas que tienen muchos de los chavales que tenemos en las aulas, que no son atendidos en casa. En la mayoría de los casos, muchos de los conflictos que pueden suceder en el aula son llamadas de atención. Necesitan que alguien les quiera y no saben cómo conseguir esa atención. Cuando tú entablas un diálogo con un chaval y consigues esa conexión, puedes conseguir muchas cosas. Y en muchas ocasiones, con estos chavales tan disruptivos, tan absentistas, cuando consigues un mínimo avance es cuando ves compensada esa vocación que nos mueve a todos. Sí, además es que no hay que tomarse esos insultos o agresiones verbales que a veces todos hemos sufrido por parte de los alumnos, no hay que tomárselo personal como un ataque a nosotros. En el fondo es una petición de ayuda, hay que estudiar ese caso y volcarnos en el joven y explorar qué es lo que le está pasando para que se comporte de manera absolutamente asocial. Sin que se note. O dándole a conocer o diciéndole, es que lo que a ti te pasa es que no te entiende, ¿no? Hay que tener una comunicación cuidadosa, hay que decirlo con mucha mano izquierda y ir explorando qué es lo que le pasa en concreto. Bueno, claro, siempre desde el cuidado. Hay temas demasiado delicados como para ir ahí como un elefante en una cacharrería, claro. Claro, si no se puede, puede ocurrir el caso contrario, ¿no? Que evitar un castigo o una sanción, por ejemplo, haga que el alumno se sienta pues más empoderado, o al contrario, si se le señala en clase, que se sienta humillado, que vaya temeroso al colegio y que luego sea en casa que le pregunten ¿qué te está pasando? En las aulas, ¿no? Los castigos nunca pueden caer en la humillación del alumno, porque además acaban siendo contraproducentes. Se van a volver de alguna forma y en algún momento en contra del profesor, de la institución o de la propia sociedad. Hay que intentar recanalizar. Yo creo que, salvo excepciones, este país en ese sentido ha evolucionado muchísimo. Efectivamente, no siempre contaremos con los recursos necesarios, como los que citabas. Una persona especializada para poder dedicar su tiempo a resolver estas cuestiones. Efectivamente, yo también lo he visto en centros de Estados Unidos y en España no lo tenemos, y más aún en la situación en la que estamos actualmente. Y muchas veces este tipo de intervenciones salen de la propia vocación del profesor, de la dedicación de sus tiempos, fuera de sus horas, de su horario, etcétera. Lo que está claro es que expulsar es humillar. Es decir, porque hay dos tipos de alumnos, al que le sienta mal que le expulsen, con lo cual se siente humillado, y el otro alumno al que le da igual que le expulsen, es más, se pone contento, está en su casa, sus padres no van a estar ahí a lo mejor para que se levante pronto, para que haga las tareas, no hacen las tareas, entonces expulsar es que no tiene ningún sentido. Debe ser una medida extraordinaria. En ocasiones tengo que decir que tienes que recurrir a ella, porque también es una manera de mandar un mensaje a los padres para decir, oiga, es que el problema no es de otros, ustedes también se tienen que implicar en la educación de su hijo. ¿Y cuándo no hay padres? ¿Qué se hace cuando no hay padres o los padres tienen otros problemas gravísimos que todos conocemos? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué vamos a ganar llevando al alumno a una casa que a lo mejor
va a tener que estar allí solo. Medidas como las que has dicho, tal vez no puede estar en el aula, pero sí puede estar en otro tipo de aula, no de castigo, sino de trabajo. Un aula de convivencia. Con trabajo, un eufemismo, con trabajo, sí, es un eufemismo, Sí. pero no tenemos por qué tampoco... No es un aula de castigo, no es una sala de torturas. Va a hacer, en vez del trabajo que tendría que hacer en el aula, hacerlo en otro lugar, a cargo de otro profesor y en un pequeño grupo. Son diferentes estrategias, porque además no solamente cada alumno es un mundo, cada centro, cada barrio, cada ciudad. Lo que está claro es que lo que debería ser una excepción, que es la expulsión, es una norma en los institutos de España. Se expulsa todas las semanas a muchos alumnos y eso es el gran fracaso de nuestra educación. Hay que proponer un plan alternativo porque si no estamos haciendo un mal irreparable a la sociedad. ¿Y cuál sería esa alternativa? Una entrega absoluta. En un alumno, pongamos que es conflictivo, Sí. no es una reprimenda, no es una mera reprimenda, sino un alumno que es conflictivo, que te distorsiona la clase, que te boicotea el derecho que tienen otros alumnos a recibir Pues desde luego no es educación. expulsarle. Eso partimos de esa premisa. No se puede expulsar ni al alumno más conflictivo. Y en segundo lugar, pues algunas de las medidas que se han comentado aquí y desde luego, pues tener un profesor específico con esos alumnos conflictivos. En Con muchas ellos las 5 o 6 horas de clase. En muchas ocasiones también tenemos que pensar que tenemos un sistema educativo en muchos casos muy rígido y que no atiende, muchos de estos alumnos tienen intereses diferentes y tal vez realizando otro tipo de actividad, otro tipo de estudio saldrían de otra forma. Los alumnos absentistas que no se sienten motivados hacia las materias más academicistas, porque además tenemos una metodología muy academicista en las aulas, con otro tipo de actividad, incluso con otro tipo de metodología, tal vez funcionarían de otra forma totalmente diferente. Sin ninguna duda. Los profesores innovadores que intentan utilizar las tecnologías educativas en el aula, no conozco ningún estudio que lo demuestre exactamente, pero por lo que veo, por lo que observo, tienen menos problemas de disciplina en el aula. Hay que renovarse. El que esté continuamente con la pizarra de tiza haciendo el dibujito de la célula o tal, lo va a tener mucho más difícil. Sí, sobre esto que dices, yo recuerdo en la obra de Maquiavelo, El Príncipe, uno de los consejos que daba a los gobernantes para mantener la autoridad era que tenían que intentar ser amados y temidos simultáneamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede aplicar a muchos ámbitos, incluido la docencia. Entonces, es bueno que el profesor sea temido, pero sea temido pero no odiado, que es distinto. Entonces, eres temido cuando ven que tú eres muy inflexible a la hora de aplicar las normas que te has dado. Las normas que existen. Tú eres inflexible y eres justo aplicando esas normas. Así eres temido porque saben que las acciones tienen consecuencias. Profesora, ¿y cómo se hace temer y cómo se hace respetar? A eso voy. Date cuenta, si solapas estas dos características y las haces coincidir, lo puedes conseguir. Porque, por un lado, el alumno te va a temer porque sabe que en cuanto no cumples la norma vas a recibir el castigo el que esté estipulado. Y por otro lado, tienes que ser amado. Tienes que ser amado porque si no, pueden odiarte. Y si te odian, también van a perder el respeto a la autoridad. Y para ser amado, no solamente hay que mostrar interés en los alumnos, que también hay que mostrar interés en su trabajo, en lo que estás haciendo. Y eso se nota porque continuamente estás buscando nuevas metodologías más eficaces. Estás incluyendo elementos lúdicos en la dinámica de clase. Estás haciendo uso de las nuevas tecnologías con el fin de hacer la clase atractiva y que los alumnos te amen, haciendo el paralelismo con lo de Maquiavelo. Entonces, si consigues tú que el alumnado te tenga aprecio, por un lado, y por otro lado te tema porque sabe que, como se pasen, hay castigo, yo creo que así podemos evitar muchas situaciones de conflicto. No todas, pero muchas. Discrepo absolutamente. Yo creo que el temor y el miedo en un aula es nocivo. Y no sé, una cosa es que identifiques el temor con la seguridad. El profesor tiene que estar muy seguro, tiene que conocer muy bien la materia, porque si no va a perder enseguida el respeto del alumnado. Pero miedo en el aula, en absoluto, es una aberración. Perdona. Miedo, quien dice miedo, dice respeto. Miedo al castigo. Yo prefiero la palabra respeto. Respeto de los alumnos hacia el profesor, insisto, y del profesor hacia los alumnos. Y en esa mutua relación, en esa sinergia, es donde en la mayoría de los casos previenes esos conflictos. ¿Cuántas veces nos encontramos que algunos de estos conflictos se deben un alumno que llega sistemáticamente tarde y resulta que el más estricto aplicador de la sanción
es al que en ocasiones llega tarde también a clase. Los alumnos esto, como decías, lo huelen desde el primer día de clase y saben hasta dónde pueden llegar en muchos casos. Con los profesores que a lo mejor también llegan tarde. Es decir, si no damos ejemplo nosotros... Estamos en el último minuto, en la recta final. La pregunta que les lanzamos para que respondan muy brevemente. ¿El castigo es educativo? ¿Puede ser educativo? ¿Sí o no? Si se hace bien, sí. Si se hace bien, sí. Un castigo que se haga, pero en ningún momento personalizando. O sea, el castigo se tiene que hacer sin acritud, se tiene que hacer sin sentimiento, porque entonces lo que está generando es un nuevo conflicto. Si lo haces con sentimiento, está generando un nuevo conflicto. El castigo tiene que hacerse porque así están las normas que se han establecido y lo haces incluso a pesar. Te duela, pero tienes que hacerlo. Aplicando la norma. No, castigo no, en absoluto. Las terapias conductistas y todo eso, en absoluto. Castigar y premiar, no. La educación es otra cosa mucho más importante que hay que estudiar con seriedad. Y desde luego no se contempla eso. En una educación de calidad, educación con mayúsculas, no se debe contemplar el concepto de castigar. Profesor Campo, tiene la última palabra. Es necesario el castigo, pero siempre que el castigo sea educativo, que tienda a corregir un comportamiento, sea equilibrado, no sea reiterativo y si no consigue el objetivo hay que cambiar de estrategia. Y antes del castigo hay que dialogar, hay que hablar y hay que razonar. Pues muchísimas gracias a los tres profesores que nos han puesto sobre la mesa tal y como está hoy el tema del castigo en las aulas. Gracias. Gracias a ti.